Intensa jornada se vivió este lunes en el Centro de Justicia. Políticos emblemáticos de la oposición llegaron en calidad de imputados a escuchar sus cargos o los cargos que tenían contra ellos en una jornada de formalización en el llamado caso Penta. De la UDI, el senador Iván Moreira, el diputado Felipe Demusí, además el ex senador y expresidente de la UDI, Jovino Novoa, el ex alcalde de Santiago, Pablo Salaquet, y el ex diputado de Renovación Nacional, Alberto Cardemil. En el último caso, la audiencia se fijó para el 6 de julio, la misma fecha en la que volverá a enfrentar la justicia Jovino Novoa, quien sufrió una descompensación momentos después de conocer las cautelares que el Ministerio Público había solicitado para él. El arresto domiciliario y arraigo nacional. Abordamos la arista política del caso Penta, porque esto es noticia. Bueno, ya estamos en materia y para hablar sobre esto nos acompaña Marco Moreno, analista político de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un tema que obviamente comenzó muy temprano, estos imputados políticos que enfrentaban esta formalización por caso Penta, a las 7 de la mañana ya comenzaron a llegar al Centro de Justicia y a generar toda esta batahola que se dio tanto en medios de comunicación como aquellos que apoyaban tanto adversarios y apoyando a los formalizados. ¿Cuál es tu primera lectura en este caso emblemático, con este nuevo parangón? Hoy día tenemos los políticos en tribuna. Sí, yo diría que efectivamente había un clima previo que generó una cierta crispación, una cierta polarización de las posiciones, y esto agravado por el hecho, como tú decías muy bien, que hoy día tenemos no a empresarios, no a operadores, sino que a políticos, parlamentarios y reconocidos políticos como el ex senador Jovino Novoa, el ex alcalde de Santiago, Salaquet, compareciendo a los tribunales, ¿no? Cosa que no habíamos visto hace bastante tiempo y que vuelve a poner en cuestionamiento la situación compleja de la política y los políticos. Fíjate que particularmente la UDI hoy día es golpeada fuertemente, ¿no? Vimos las manifestaciones, pero vimos que a un grupo importante de gente vinculada a este partido hoy día se le está planteando una serie de cargos. Una última encuesta hoy día señalaba que la UDI, el Partido Comunista y la Renovación Nacional eran los partidos peor evaluados por los ciudadanos en relación justamente con estos hechos. Eso nos indica que efectivamente hoy día la clase política, hoy día la UDI fundamentalmente, está pasando por un muy mal momento, ¿no es cierto? Y los parlamentarios y los dirigentes de la UDI reconocen que es difícil enfrentar esta coyuntura. Ellos acusaron que aquí había un tema político, que la izquierda principalmente había generado todo esto, que el mismo senador Moreira señala que él entró por la puerta donde entraban todos y que finalmente la izquierda no los deja salir como ellos querían. Que hay un tema, una tensión que genera la izquierda chilena en términos políticos. ¿Consideras que aquí debió haberse generado o haberles brindado mayor seguridad? ¿O finalmente terminan en calidad de imputado como cualquier persona que llega al Centro de Justicia? Yo creo que lo que se intentó mostrar es que todos son iguales ante la ley, ¿no? Y no hay privilegios. Evidentemente que había un clima previo, ¿no es cierto? Y que lo vamos a ver que se tiende a polarizar. Lo más peligroso, yo te diría, tiene que ver con esta suerte de polarización que estamos comenzando a observar, en donde grupos, digamos, extremos, en este caso de un sector, estaban representados allí gente del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, de miembros del Partido Comunista, digamos, le funan, digamos, o digamos, manifiestan en contra de los parlamentarios. Quizás lo mismo vamos a ver cuando se produzca algunos encauzamientos con partidarios de la nueva mayoría que también seguramente podrían eventualmente pasar a este proceso de formalización. Quiero llevarte a revisar dos casos particulares, porque aquí obviamente hay 5 políticos, pero 2 tienen fuero. Pasemos a revisar la cuña que dio el senador Iván Moreira y después la comentamos. Yo concurrí voluntariamente, no me amparé en ningún privilegio, Entré por la puerta en donde entran todas las personas. Quería salir por esa misma puerta, pero la izquierda en Chile no me dejó y agredió a los nuestros. Yo asumo solito mi responsabilidad, asumo el reproche moral de la ciudadanía, que rectificándolo lo voy en el futuro a enmendar.
¿Qué tanto puede durar, por ejemplo, este fuero, si es que efectivamente el proceso de investigación lleva un camino que los inculpa más directamente? Aquí recordemos que los cargos son, los delitos son falsificación de documentación tributaria de carácter consumado y en calidad de autores. Y en el caso de Jovino Novoa está el ilícito en carácter de reiterado. Sí, en el caso de los parlamentarios de Musí, el diputado, Ajá. y el senador Iván Moreira, es más difícil generar una figura jurídica que permita procesarlos, ¿no? Aquí, ¿qué tiene que pasar primero? Tiene que haber un proceso para desaforarlo, eso puede demorar bastante, ¿no? Previamente debe haber un proceso de desafuero. Todo indica que los argumentos legales no harían posible una situación parecida a la que está sufriendo, por ejemplo, hoy el senador Bianchi, ¿no? Que está siendo sometido a un proceso de desafuero. Pero en el caso de Novoa y en el caso de Salaquet, pero particularmente del ex senador Novoa, la situación es mucho más compleja, porque efectivamente ahí se han constituido delitos, ¿no es cierto?, tipificados, y que hay una situación de defraudación al fisco en alrededor de 15 millones de pesos, ¿no? Eso está comprobado y eso hace que la situación del ex senador Novoa sea bastante más compleja que Moreira y de Musí. Pasemos a revisar las declaraciones que hizo Felipe de Musí, el diputado también UDI, que estuvo en esta formalización el día de hoy. Se trata de un supuesto delito tributario y para eso se necesita un pronunciamiento previo del Servicio de Impuesto Interno, cosa que hoy en día no existe. Recién fui citado ante el Servicio de Impuesto Interno días atrás, lo cual claramente haré y concurriré cuando corresponda. El Servicio de Impuesto Interno se ha querellado contra otras personas que estuvieron hoy día en la audiencia de formalización. Y no lo hizo contra mí. Pudiendo utilizar el fuero parlamentario, podría no haberlo hecho. A ver, primero que todo, aquí ellos podrían no haberse presentado hoy día fácilmente. Exactamente. En el caso de los parlamentarios, sí, podrían no haberlo hecho. O como hizo el exdiputado Cardemil, también argumentar otras razones, porque también estaba citado, ¿no es cierto? Ajá. Y finalmente, ¿no es cierto?, él argumentó razones desde el punto de vista jurídico. Que se habían presentado, digamos, antecedentes a última hora y que en el fondo eso le había permitido o no le había permitido preparar la defensa. Así es. Y eso permitió dilatar, ¿no es cierto?, el proceso hasta el 6 de julio, que fue confirmado, ¿no es cierto?, nuevamente esta situación. Y junto con ello la descompensación del senador Novoa, ¿no es cierto?, habría influido para que se tomara esta determinación. Es cierto que los parlamentarios podrían no haberse presentado porque el fuero, ¿no es cierto?, los televidentes saben, el fuero los cubre, ¿no es cierto?, de alguna manera de presentarse ante los tribunales de justicia. Por eso que lo que tendría que hacerse primero es desaforarlos. Perfecto. Mira, te quiero llevar también porque obviamente esto genera reacciones en las redes sociales a través de Twitter, @UCBTV y @UCBTV Noticias también. Nos comentan a esta hora sobre este mismo tema. Mira, aquí tenemos uno que dice: falso, no somos iguales ante la ley. Nueva mayoría les protege a Peña y Lillo, declaró sin prensa UDI con las agresiones de odiosidad, dice María Santibáñez. La gente no se siente igual. Y hoy día los políticos que están en ejercicio también decían que no se les había custodiado. Ahí está también esta desigualdad que se genera muchas veces, ¿no? Claro, pero no podía haber un tratamiento especial porque efectivamente los parlamentarios podrían haberlo tenido, ¿no es cierto?, en su calidad de proteger su fuero parlamentario, que es lo que les permite actuar, digamos, sin ninguna restricción. En cambio, en el caso del ex senador Novoa y del ex alcalde Salaquet, efectivamente esto no era posible, lo mismo que con el ex diputado Cardemil. Por lo tanto, efectivamente, el principio de igualdad ante la ley era lo que se intentó cautelar desde el punto de vista de la imagen. A lo mejor fue poco cuidado el proceso, pero evidentemente esto es parte del proceso judicial. Mucha gente que tiene que ir a los tribunales se somete también a esta situación y por lo tanto por eso decía que hay un principio de igualdad ante la ley que se debe respetar. Perfecto, Marco. Bueno, claramente te dejamos desde ya invitado. Queda una jornada, el 6 de julio ahora también van a volver a esta audiencia. Te agradecemos por acompañarnos y aclarar un poco este carácter político que toma el caso Penta. Habíamos visto a los empresarios y hoy día le toca a los parlamentarios y emblemáticos de la oposición. Gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, nosotros hacemos por ahora una pausa, pero usted quédese ahí porque claramente volvemos con esta noticia. Veíamos
Vemos en imágenes cómo funcionaron las medidas que se implementaron por la autoridad este día de emergencia. Hace 16 años que la capital no enfrentaba un episodio de esta magnitud en materia de contaminación ambiental. Nos acompaña Marcelo Mena, subsecretario de Medio Ambiente, que claramente nos va a permitir analizar cómo hemos enfrentado. Buenas noches, primero que todo. Buenas noches. ¿Qué pasa hoy? Porque hablábamos de este episodio que hace 16 años no se encuentra o no lo veíamos en Chile. ¿Cómo estamos en medidas de contingencia, de enfrentar una medida de esta magnitud hoy día? Hoy día tomamos una medida de excepción, una emergencia ambiental por material particulado fino, MP2,5, que es la fracción más agresiva para la salud, pero que en definitiva es un estándar mucho más exigente que lo que hemos visto los últimos 25 años. ¿Podríamos haber vivido estas mismas mediciones en episodios anteriores, por ejemplo, hasta el año pasado? El año pasado hubo 3 emergencias ambientales, nosotros no teníamos vigente la alerta sanitaria, claro, y nosotros no pudimos tomar medidas esos días, algunos días de los cuales incluso el aire marcaba bueno. Por lo tanto, hoy día estamos hablando que estamos tomando medidas esos días que la gente se preguntaba cómo es posible que hoy día no haya ninguna medida de restricción. Esos días que pasaron por muchos años en Santiago y que hoy día nosotros queremos recalcar que este año 2015 es el año que Santiago nuevamente hace frente a la contaminación después de haber bajado 2/3, todavía nos falta 1/3 más para poder realmente tener el aire limpio y este año eso es lo que aplicamos. Entonces es muy distinta la emergencia ambiental que fue hace 16 años porque ha bajado mucho los índices de contaminación. Ahora, subsecretario, bueno, me informan también que se acaba de decretar preemergencia para este día martes. Estos episodios vamos a ir viviéndolos, dada la característica de año seco, más seguido. ¿Cuál es el llamado a la población también que se hace? A los papás, hoy día. Bueno, veamos esa parte primero porque quiero llevarlo también a un tema de la educación. Hoy día es un estándar más exigente. Lo que antes ignorábamos, hoy día enfrentamos. Eso es una buena noticia porque la enfermedad respiratoria, por mucho que uno no supiera, ahí estaban. Por lo tanto, hoy día estamos haciendo esta medida para proteger la salud de los más vulnerables de Santiago, que son los niños y la tercera edad. Por lo tanto, este año hemos adoptado este estándar que va a cuadruplicar los episodios críticos en términos generales. El año pasado hubo 12 episodios críticos por material particulado grueso, por el fino, el más agresivo para la salud. Estamos hablando de 4 veces más. Y este año, además, ocurrió de que hace 60 y tantos años no había un episodio tan seco del primer semestre. Desde el año 50 que no se registra tan poca lluvia, 12 milímetros versus un año normal. Ahora, dicen que las lluvias podrían venir entre julio y agosto, pero nos queda un trecho todavía. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Vamos a estar en estas preemergencias constantemente dadas las Si no condiciones? llueve en una semana más, este primer semestre va a pasar la historia de Chile como el más seco desde que tenemos registro desde el año 1866. ¿Y junio sería el más contaminado? Y justamente, al contrario, todavía, por suerte, tenemos estas herramientas dando vuelta. El año pasado y de este año, en cuanto a episodios críticos por material particulado fino, estamos igual, porque hemos sido capaces de tomar las medidas antes. Habían episodios que años anteriores ignorábamos que existían. Entonces, por suerte tenemos esta vigencia, esta alerta sanitaria que nos permite, en virtud del decreto del Ministerio de Salud, tomar medidas para estos días que normalmente no tendríamos ninguna medida. ¿Y cómo siente que funcionó hoy día las medidas de contingencia? Se tenía mucha duda en la mañana y eso es lo que le quería preguntar sobre si los niños, la actividad física, hubo colegios que suspendieron clases, pero era aleatorio, era decisión de los municipios tal vez o de las autoridades de los mismos colegios. En episodios como los de hoy, ¿se tienen que suspender clases? La actividad física por lo menos, pero como un llamado desde la autoridad. La recomendación de la EPA de Estados Unidos a estos mismos estándares indica de que hay que evitar hacer ejercicio prolongado en la población general y que los niños y tercera edad deben dejar de hacer ejercicio en su totalidad. Por lo tanto, lo que se recomendó hoy día de no hacer educación física fue una buena recomendación. Pero se lo digo porque nosotros con los equipos, Orlando Zamora estuvo hoy día, el equipo en terreno estuvo en Pudahuel, por ejemplo, y habían suspensiones de clase. ¿Qué pasa ahí? Ahí esos niños no van al colegio, pero están en su casa. Ahí también puede haber contaminación intrahogares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? No, lo que importa hoy día es que está este problema visibilizado y que existía. ¿Pero es bueno o no que los niños vayan en estos días? Yo así, creo que no hay de problema emergencia? con los niños porque lo que importa es hacer ejercicio.
y eso causa una exacerbación. Si un niño está en el colegio, está viendo tele en la casa, es lo mismo. Por lo tanto, en realidad lo que uno tiene que tener en cuenta es que son condiciones nuevas que tenemos hoy día, un desafío nuevo, y esperamos entonces tomar todas medidas para que los niños puedan tener educación física y para que la ciudad esté menos contaminada. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. En cuanto a las medidas, tenemos claridad de que funcionó, primero que todo, el sistema de transporte público fue capaz de poder tomar este 40% de autos con restricción vehicular, mantener y ser mucho más eficiente con las ejes ambientales. Se redujo el tiempo de traslado de todos los vehículos en 25%, bajó en 15% el flujo de autos particulares, es decir, no todos los autos están circulando todos los días, no es 40%, y se redujo en torno a un 50% el tiempo de traslado en los ejes ambientales, es decir, la medida como tal funcionó bastante bien y eso nos da pie a pensar de que ese tipo de medidas quizás vale la pena tenerlas mucho más estructuralmente hacia el futuro. No da lo mismo otorgarle el espacio a un auto particular que transporta a una persona a un bus que transporta 100. Y eso es lo que nos está ayudando a ver esta alerta sanitaria, estas preemergencias ambientales. Bueno, ya lo veíamos, entonces ya se dio el aviso, mañana es preemergencia, la restricción para los catalíticos es 5 y 6, eso es lo importante, tenerlo claro, porque todavía hay gente que sale, que la vemos en los ejes que son de circulación solo para el transporte público, que funcionan en la mañana y en la tarde, o sea, en la mitad del día igual puede ser utilizada por los vehículos particulares, ¿no? Sí, en esas horas puede ser utilizado por los vehículos particulares, pero lo que importa hoy día es informarse. Estamos en un nuevo estándar. Si queremos hacer frente a la contaminación, tenemos que darnos cuenta que somos nosotros los principales invitados de informarnos qué va a pasar con la restricción vehicular. Tenemos la aplicación Aire Santiago que funciona bastante bien, tiene 100.000 descargas y es hoy día la aplicación más descargada de todas las aplicaciones en Chile, lo que indica que hay una preocupación de la gente. O sea, que hay muchas personas que ya tienen que tener también en sus celulares esta información, ¿no? Sí, y justamente lo que importa es la responsabilidad propia. Entonces, también hay gente que no respeta la restricción vehicular, pero la mayoría la respetó, y lo que significa hoy día que bajó la contaminación en torno a un 30% desde que se aplicaron estas medidas. Por lo tanto, sirven, a pesar de que estemos en los años más secos de la historia y a pesar de las pésimas condiciones de ventilación que se van a propagar hacia mañana. Bien, subsecretario, muchas gracias por acompañarnos y aclararnos un poco lo que ocurrió hoy día en día de emergencia en Santiago. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y contarles también que mañana, martes 23 de junio, entonces, esta preemergencia ambiental con restricción para vehículos sin sello verde 9-0, 1, 2, 3 y 4, y con sello verde 5 y 6. Prohibida la calefacción a leña, por supuesto. Hacemos una pausa y ya regresamos más con estas noticias. El 9 de junio pararon actividades afectando a más de 750.000 personas en Santiago. El día 12 se tomaron el metro bajando a las vías y paralizando la línea 1. Y hoy, pasadas las 7 de la mañana, se tomaron el Ministerio de Transporte, quedando 70 trabajadores de la empresa Express de Santiago 1 detenidos. Conocemos los detalles de la voz de los protagonistas para que quieren hacerse escuchar en cuanto a sus demandas. Tenemos un contacto telefónico con Manuel Aguilar, vocero del sindicato A Luchar Lautaro. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Primero, soy el presidente, no soy vocero, el presidente del sindicato A Luchar Lautaro. Bueno, con el presidente entonces del sindicato, Manuel, lo que nos interesa es, nosotros íbamos a tener un contacto con usted en persona, pero claramente ustedes tenían una reunión. Si nos puede actualizar en qué están hoy día en esta relación con la empresa, cómo está el trato y cómo va esta negociación que ustedes tanto han tratado de llamar la atención también a nivel público. Es que lo que pasa es que, en primer lugar, la empresa por todos los medios ha tratado de aislarla. Ha tratado de no dar a conocer el problema y ha tratado de por todos los tratos, llegar a no conciliar el tema. ¿Y qué pasó, por ejemplo, hoy día en esta reunión, Manuel? A ver, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como sindicato A Luchar Lautaro, la empresa no nos ha llamado a ninguna reunión. O sea... ¿Y qué es lo que ocurre? Si la empresa a nosotros no nos ha llamado a ninguna reunión y el culpable directo de lo que está sucediendo hoy en día es el gobierno, porque ¿cómo se llama? El rompehuelga que nosotros tenemos principal es el gobierno, por parte del Ministerio de Transporte, que por todos los medios se la ha jugado por mantener la
para mantener buses en las calles a costa de cualquier precio para mantener la frecuencia. Manuel, Y eso lo vemos claramente, que ellos, siendo los que le pagan al Transantiago, hoy en día nos hacen responsables de nosotros los trabajadores. Ellos debieran hoy en día ser los principales actores que actúen frente a esta situación que nos está sucediendo a nosotros los trabajadores. ¿puedo entender que hay cero avance en el diálogo por ahora? ¿Cómo? ¿Puedo entender de lo que me dice que hay cero avance en el diálogo entre ustedes, la empresa y el gobierno por ahora? Nosotros, lo que queda claro, presentamos una nueva propuesta hoy y la Dirección Regional del Trabajo nos dicen hoy día que tendremos una reunión con la empresa mañana en la mañana, lo más probable, y ellos nos darán a conocer la hora mañana ellos, digamos. Pero en este sentido yo quiero ser clarito. Nosotros en todo momento hemos tenido la disponibilidad para sentarnos a conversar y dar a conocer nuestra inquietud y decir lo que quieren los trabajadores. Y ¿Cuál es el punto más importante de este petitorio, Manuel? El punto más importante del petitorio es el sueldo base. El sueldo base. ¿Por qué razón? Porque la empresa primero habla de subir los sueldos base en 8.000 pesos, después a los 8.000 pesos les coloca 500 pesos. Es como una jugarreta que se hace. Entonces nosotros decimos abiertamente que queremos negociar, sí, queremos negociar, pero que hagan ofertas serias sobre la mesa, porque aquí no se olvide el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Trabajo. No se olviden que aquí hay muerte de trabajadores. Tenemos muerte de trabajadores que se ha producido por el exceso de horas extras que trabajan los operadores de bus para poder tener un sueldo digno. Manuel, en la primera movilización se da este plan de contingencia en el que se ponen las micros para poder reemplazar y generar el servicio. La segunda vez, ustedes cuando se toman estas vías del metro, hay 12 compañeros de ustedes, trabajadores, que fueron detenidos, formalizados. Ahora, 100 de sus compañeros ingresaron al Ministerio de Transportes y 70 fueron detenidos. ¿Podría haber más manifestaciones de este tipo? A ver, mire, hay una rabia acumulada. Hay una rabia acumulada y espero que todos los trabajadores a nivel nacional lo entiendan. Nosotros somos parte del descontento nacional que hoy en día existe. Y es por esa razón que cada vez que se efectúa algún hecho de esto en donde los trabajadores se hacen parte directo de las acciones, es que se les pide siempre a todos los compañeros trabajadores las disculpas correspondientes. Porque aquí el problema central es que hay lamentablemente hay una clase política indolente que no ha sido capaz de ver la problemática de los trabajadores y que en vez de ponerse al lado de los trabajadores se pone al lado del empresariado. Bueno, aquí tenemos entonces... Al día de hoy, como le dije anteriormente, no le ha interesado ni siquiera las muertes de los trabajadores que se están produciendo a consecuencia de haber creado un mal sistema, que incluso las mismas malas leyes laborales que hay no las respetan. Manuel, entonces, solamente quedarme con esto. Mañana, ¿a qué hora ustedes tendrían esta reunión para ver si es que se logra un avance nuevo en la materia? A ver, mañana ellos quedaron de comunicarnos desde la dirección regional, nos quedaron de comunicar a qué hora iba a ser la reunión. Esperamos que no chuteen como lo han hecho abiertamente, las reuniones como la han chuteado, sino que queremos realmente respuestas serias para poder el alegato correspondiente con la asamblea y así sean los trabajadores los que decidan directamente. Bueno, y desde ya le damos gracias a ustedes porque están sacando esta problemática al aire. Digamos que lamentablemente han tratado por todos los medios de invisibilizar el problema de los trabajadores y han utilizado todo tipo de medios. Y en esto nosotros queremos, y le vuelvo a decir, nos parece bastante bien y le damos las gracias por sacar esta problemática adelante y porque los trabajadores lamentablemente estamos bastante abandonados y en este sentido el gran culpable es un gobierno que se ha puesto del lado de los empresarios, no se ha puesto ni siquiera un ratito al lado de los trabajadores y ha tratado por todos los medios
de tapar a nuestra organización. Perfecto, Manuel. Muchas gracias por darnos el tiempo y actualizarnos también. Veremos qué es lo que pasa mañana, porque obviamente ustedes están afectados, pero también son cientos de miles de personas que se ven afectadas con las movilizaciones. En este caso, esto va increciendo. Muchas gracias por el contacto que tuvimos esta noche y ver si es que mañana vemos el avance que podamos tener con la materia, ¿no? Lo último y lo más importante, el problema que nosotros no queremos causárselo a los usuarios y les pedimos las disculpas siempre a ellos porque son tan trabajadores como nosotros. Ya, gracias Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Estábamos ahí entonces con Manuel Aguilar, presidente del sindicato A Luchar Lautaro, que obviamente están viendo sus demandas en esta mesa que esperan sea tripartita entre el ministerio y la empresa privada. Hacemos una pausa nosotros, usted quédese ahí porque vamos a continuar revisando hechos importantes de esta jornada. Vive toda la emoción de esta Copa América, a toda hora y en cualquier lugar. Descarga la aplicación Claro Copa América y ve todos los partidos en vivo y en directo. Además, podrás estar al tanto de todas las estadísticas y noticias de tu selección favorita. Que la Copa América sea mucho más que fútbol, con Claro, es posible. Bueno, pasamos a un hecho que ha estado toda la mañana dentro de los titulares, tanto en medios escritos, en televisión, y tiene que ver con esta formalización en el caso, en la lista política del caso Penta. A esta hora, el juez Juan Carlos Valdés da a conocer la resolución sobre las medidas cautelares del exalcalde de Santiago, Pablo Salaquet, en la formalización de cargos por delitos tributarios en el caso Penta Soquimich. El Ministerio Público exhibió diversas boletas ideológicamente falsas emitidas por el exedil a diversas empresas por un monto que alcanzaría los 72 millones de pesos. La Fiscalía pidió para Pablo Salaquet la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y firma semanal, además de arraigo nacional. Vamos a estar viendo todos esos detalles más adelante para estar pendientes, obviamente, de este caso que hoy día ha concentrado fuertemente las miradas. Cambiamos de tema, lo tocábamos delante sobre esta emergencia que se vivió en la capital. El material particulado respirable MP10 puede ingresar hacia la área respiratoria superior y alterar la mucosa ocular, que produce conjuntivitis, rinitis, irritación de la tráquea. 4 veces más fino es el MP2.5. Este penetra más profundamente llegando hasta los alveolos y la unión entre el aparato circulatorio y respiratorio. A corto plazo podría llegar a causar infartos al corazón y a largo plazo facilitar diferentes tipos de cánceres como el pulmonar. La emergencia declarada hoy fue en base a este 2.5, lo que causó mayor número de consultas médicas, suspensión de clases y hasta un 15% menos de vehículos en las calles. ¿Debemos acostumbrarnos a estos episodios? Nos acompaña Érico Strasburger, broncopulmonar de la clínica Servet, y obviamente Giancarlo Marcone, meteorólogo de Chile Weather. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Oye, gracias por estar acá. Es un tema que a todos nos ha tenido en vilo porque claramente anoche estábamos todos pendientes de las medidas de esta emergencia. No se vivía hace 16 años en Chile. Gianfranco, bien corto, ¿cuáles son las condiciones hoy día en términos climáticos que nos mantienen con este nivel de contaminación? Bueno, básicamente la estabilidad. La estabilidad atmosférica es fatal para la retención de los contaminantes. Santiago tiene 3 factores fundamentales. El factor geográfico, que no tenemos mucho que hacer ahí. Estamos rodeados de cerros por todas partes. La cordillera de la costa, la cordillera de los Andes y también cerros por el norte y por el sur, que hace que estemos como en una olla en la cuenca de Santiago. Luego tenemos el factor meteorológico, el cual por supuesto nos ha estado jugando una muy mala pasada estos últimos días porque no ha llovido nada en Santiago, tenemos la llamada inversión térmica, una bolsa de aire frío abajo que mantiene los contaminantes muy aposados. Y el tercer factor es el factor humano, que es el único que podemos manejar en este momento. Y que estamos en pleno proceso de educación. Justamente, también. La educación ambiental y todo el tema de las restricciones que hacen, de cierto modo, que los índices se mantengan o bajen levemente, pero no es una solución del problema, por supuesto. Doctor, eso mismo, en temas de educación, hoy día igual vemos a personas que andan en bicicleta, está bien hacer actividad física, pero en estos días, por ejemplo, ¿cuál es el daño directo que uno se causa? Mira, en general, de actividad física. Cuando tú estás respirando en reposo, ¿cierto? Son 500 centímetros cúbicos por cada respiración que ingresa a tu aparato respiratorio, unas 13, 14 veces por minuto, ¿cierto? En cambio, cuando tú haces ejercicio, aumentas la ventilación pulmonar como a 120 litros por minuto, porque empiezas a cansarte, ¿verdad? Tú respiras
más y respiras por la boca, más encima eliminas el filtro nasal. Le quiero preguntar algo. Hoy día estuvo también el entredicho de si se suspendían o no las clases o si era una medida de autoridad y no comunal. Y finalmente se deja a decisión de los municipios, de los colegios, si es que hacían actividad física. ¿Cómo usted analiza En general eso? no debería hacerse educación física. O sea, ¿debería restringirlo el ministerio? Claro, debería ser una orden general, digamos, que nadie haga ejercicio físico en los colegios, sobre todo, ¿ya? Algunas dicen que se podría hacer dentro de lugares cerrados, ¿verdad? Gimnasios cerrados, no en el patio del colegio, ¿ya? Que es donde habitualmente hacen clases de gimnasia. Y los adultos, digamos, que no van a clase, no deberían salir a trotar al cerro ni andar en bicicleta, ¿no es cierto? Y lo otro que debería hacerse es usar mascarilla. No sé si usted ha fijado, los japoneses en Japón, por ejemplo, en invierno andan todos de mascarilla en el metro, justamente para no pescar los virus. A mí me tocó ver una sola persona que estaba haciendo uso de mascarilla hoy día, una Claro, sola, de todo, es obviamente. que nosotros los chinos tenemos espanto al ridículo. Y encontramos que es ridículo andar con mascarilla, ¿ah? Pero deberíamos usarla. Y son baratas, son esas Pero desechables. ¿no es realmente hace un bloqueo cierto? literalmente. Sí, sirve, por lo menos atrapa bastante el carbón activado, por ejemplo, se atrapa. Ahora, si le agregas, la hace doble esta mascarilla en género, incluso de género, sirve más todavía. ¿Qué va a pasar en estos días de acuerdo a su experiencia, doctor? ¿Van a empezar a aumentarse la cantidad de consultas para Claro, menores? porque al empezar a inhalar más elementos particulados, se irrita la vía aérea superior, eso disminuye las defensas del aparato respiratorio y por lo tanto los virus que también están presentes en este tiempo, esa combinación virus más contaminación, es mucho peor. Un niño con un virus sincicial respiratorio, más además respirando este aire, es mucho peor. Y los adultos, los enfermos crónicos, los asmáticos, los bronquíticos crónicos, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la famosa EPOC, porque han fumado toda su vida, Claro. ¿no es cierto? Se agravan con este tipo de situaciones como las de hoy. Gianfranco, ¿qué viene de ahora en términos... ¿Cuándo hay lluvia? Todo el mundo se pregunta, a cada rato en la zona central necesitamos esto, estamos en uno de los años más secos. ¿Qué Sí, pasa? claro, es decir, si este mes de junio no llueve, puede que sea incluso el año más seco de la historia. Desde 1968 creo que hay un registro de precipitaciones muy similares a las que han ocurrido este año, que han caído en realidad en Santiago hasta el día de hoy 12 milímetros, de los 312 que tienen que caer para que tengamos un año normal. ¿Y esta oscilación en la temperatura? Porque en la mañana mucho frío, hoy día teníamos 20 y tantos grados tal vez en la tarde. Sí, claro, lo mismo también. Todo es una situación conjunta que está marcada por el predominio de las altas presiones, que finalmente, que lo que es eso, que no te permite que ingresen los sistemas frontales, no te permite que hayan precipitaciones, no te permite que las temperaturas también sean más acorde a la época, y finalmente, que lo que es alta presión es un gran peso que tenemos sobre nosotros, que tapa hacia abajo, más la contaminación la presiona contra el suelo y como estamos rodeados de cerro impide que salga. Rogar a San Isidro que julio sea más lluvioso, ¿no? Debería, o sea, ante escenario de fenómeno el niño que estamos presentes, que yo creo que ya nadie cree. El niño nadie bien cree mentiroso eso, este año, sí. Es un niño, claro, bastante mentiroso, es débil, eso sí, pero debería llegar las precipitaciones, deberíamos romper ese predominio de las altas presiones desde el Maule al norte, que es la zona en que en realidad no se ha logrado romper, y deberían llegar las lluvias entre julio y agosto ya, y ese está un poco el riesgo, que puedan ser abundantes, porque las proyecciones siguen siendo es que el año debería ser dentro de los rangos normales y nos faltan 300 milímetros para llegar a esa normalidad. Doctor, lo llevo rápidamente. Mañana hay preemergencia de nuevo. Sí. ¿Cuáles son los primeros cuidados que hay que tener con los menores y con los adultos mayores que también de repente nos preocupamos de los niños? Se pero repite lo que hemos dicho, o sea, que eviten el ejercicio físico, que en los colegios ojalá no haya gimnasia, ¿no es cierto? ¿Y la automedicación, doctor, cuando ocurren esto? Pero la medicación, ya tú estás hablando de enfermedad. o Sí, sea, porque de cuando la síntomas, gente va a las ¿cierto? consultas médicas muchas veces no Claro. van, pero se automedican. ¿También puede ser perjudicial en esto? Claro, o sea, si una persona tiene tos, por ejemplo, ¿cierto? Le duele Ajá. la cabeza, tiene un resfrío común, bueno, está bien que tome paracetamol, ¿no es cierto? Pero más allá ya no. Afortunadamente no le van a vender jarabes con codeína para la tos, ¿no es cierto? Porque es un estupefaciente. Pero deberían tratar de consultar mejor y no automedicarse. ¿Y qué medidas, por ejemplo, hay que tomar cada uno, tomando en cuenta que cada vez son más frecuentes estos periodos de preemergencia? Hoy día tenemos Mira, emergencia. aparte de tomar bastante líquido, ¿no es cierto? Para no deshidratar el aparato respiratorio, además que es otro agravante, yo diría que abrigarse para estos cambios de temperatura, para las mañanas heladas que hay, y usar bufanda o pañuelos los que andan en bicicleta, ¿verdad? De manera de inhalar menos partículas. O sea, también serviría cualquier También. sistema de bloqueo Cualquier de sistema la de área bloqueo nasal. Sirve, porque además entibia el aire que queda entre la mascarilla y la vía respiratoria, ¿no? Perfecto. Sí. Ya, doctor. Gianfranco,
Nos quedamos esperando la lluvia, Ojalá te vamos a sea. seguir citando hasta Ningún que problema. tengamos precipitación en la Ok. región central. Doctor, muchas gracias por sus consejos. Y a ustedes darles las gracias por la compañía del día de hoy. Sigan la compañía de UCB Televisión. Nosotros los dejamos, obviamente, con la advertencia de mañana. Recuerde, hay preemergencia, restricción para los vehículos catalíticos que terminen en 5 y 6. No se olvide para que mañana no diga que no le avisaron. Así que los dejamos hasta ahí. Muchas gracias por su compañía y continúe con UCB Televisión. Muy buenas noches.